La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, junto a otros miembros del equipo de gobierno, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación junto al secretario de Organización del PSOE y parlamentario andaluz Rafael Recio para informar sobre la situación sanitaria de nuestro municipio y en concreto de la respuesta de la consejera de Salud, Rocío Hernández Soto, tras la protesta convocada por la primera edil a principios del mes en las puertas del Centro de Salud de Marchena por la falta de personal y la imposibilidad de pedir una cita. En dicha respuesta, desde la Consejería se informa de la situación actual de la plantilla del Centro de Salud, de la que se hace eco la alcaldesa. Estamos aquí para seguir mostrando a la ciudadanía la incompetencia que muestran los gobernantes del área sanitaria de Osuna y en concreto en nuestro centro médico, pues la falta de profesionales que tenemos y que ya no solo que la ciudadanía la sufre, y de hecho Marchena se manifestó el pasado día 4 con bastante rigor porque la situación es imposible de mantener. La indignación se motiva o se agrava aún más cuando recibimos posteriormente a la manifestación la respuesta de la consejera del área, de la consejera de Sanidad, en donde nos explica, nos dice la señora consejera que un profesional tiene el puesto adaptado sin poder visitar a enfermos en casa y sin poder realizar guardias. Otro médico tiene permiso de paternidad y lactancia y se prevé la incorporación para diciembre. Una médica tiene una reducción de jornada del 33% y está exenta de guardias. Y 2 médicos tienen más de 64 años y realizan solamente 2 o 3 guardias al mes. Y con respecto a los pediatras, dice la Consejería de Salud que en el presente mes de octubre se prevé que se haga efectivo el concurso de traslado que afecta a 2 de las 3 pediatras que tienen nuestras madres y padres para sus niños en Marchena. De 3, 2 se van este mes, de hecho ya se han ido. Y me dice que la tercera, además la tercera pediatra tiene prevista su jubilación para este mismo mes de octubre, es decir, que los padres y madres y los niños de Marchena estamos sin pediatra. Y además me dice que las urgencias en jornadas complementarias son cubiertas por un doble equipo médico de guardia, lo que genera la imposibilidad de los médicos que hacen las guardias de atender sus consultas porque tienen que descansar. Esa es la situación del pueblo de Marchena con su centro médico. Y luego, por supuesto, me dice que no hay médico y que no hay médico y que no hay médico. Romero Aguilar habla de promesas incumplidas por parte del PP, que no ha sacado plazas para cubrir zonas de difícil cobertura como es Marchena, y afirmó que los populares lo único que están haciendo es destinar recursos públicos a la sanidad privada. Yo quiero recordar a la señora consejera que en una reunión que tuvo con los alcaldes de la campiña sevillana, prometieron que las zonas de difícil cobertura, como es Marchena, que ya se declaró de difícil cobertura en el año 2016, prometieron que iban a sacar en las convocatorias MIR del mes de septiembre 70 plazas. Yo quiero preguntar cuántas plazas de esas 70 que prometió ha sacado para el centro de Marchena. De esas plazas, cuántas son de médicos de primaria y cuántas son de pediatras. ¿Y qué piensa hacer con toda la población del área sanitaria de Osuna a la que están derivando de forma imposible a las privadas, mandando a las personas al Aljarafe sin posibilidad de transporte, mandando a las personas a cualquier clínica privada, esos recursos públicos que están destinando a la privada mientras están dejando los centros de salud y los centros hospitalarios vacíos? Y yo me pregunto, cuando los centros estén ya del todo vacíos, todos los quirófanos cerrados y las privadas llenándose los bolsillos del dinero público y quieran más dinero, y las administraciones no puedan atender esa demanda de dinero, los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer con nuestros problemas sanitarios? Es que a eso vamos, y esto es una ideología que se está poniendo encima de la mesa y no tienen ningún pudor, ninguna vergüenza en decirlo claramente, negro sobre blanco: no tenéis médico y no vais a tener médico. ¿Cuántas plazas de esos 70 MIR han destinado a Marchena, zona de difícil cobertura? ¿Cuánto más han subido los salarios de estos profesionales en estas zonas que tienen que cobrar más que otras zonas? La primera edil apuesta porque no se puedan dar concursos de traslado en zonas de difícil cobertura, en las que los profesionales deberían estar, añade, un mínimo de tiempo. Y otra cosa que se le puso a la viceconsejera sobre la mesa: no se pueden dar los concursos de traslado en zonas de difícil cobertura.
Y a los primeros 1000 que cogen plaza se les tiene que hacer como a los profesores, como a los policías nacionales, como a las guardias civiles, como a los maestros, 2 años obligatorios en los pueblos. No vale dar un nombramiento a un médico recién salido y al mes darle un concurso de traslado. Las zonas de difícil cobertura tienen que estar protegidas y tienen que echar raíces los médicos en las zonas rurales y en los territorios más necesitados, porque los ciudadanos de los entornos rurales, como es Marchena o como es el área hospitalaria de Osuna, no tienen capacidad de ir a un Niza al Jarafe o de ir a cualquier clínica privada, ni a Lucena a hacerse una colonoscopia. Esto es indignante, y yo agradezco al compañero Rafa Recio, parlamentario del Grupo Socialista. Hemos estado en el Parlamento esta semana llevando la queja de los ciudadanos de Marchena y agradezco al grupo que haga todo lo posible porque se arregle esta situación de Marchena, así que muchísimas gracias. El parlamentario socialista Rafael Recio aseguró que el objetivo de Juanma Moreno es acabar con la sanidad pública, haciendo que todos los andaluces tengan que costearse un seguro privado. Además, destacó cómo la forma de actuar del presidente de la Junta está desencadenando en algo inaudito, el llevar a los tribunales las acciones del gobierno andaluz a nivel sanitario. Un presidente de la Junta de Andalucía que se empeña cada día en que haya menos pacientes de la sanidad pública en nuestra tierra y cada día haya más clientes de la sanidad privada. Esa es la hoja de ruta, ese es el propósito de Juanma Moreno. Y por ello es por lo que se da en todos los pueblos de la provincia de Sevilla y en el conjunto de Andalucía cada vez más la presencia de ciudadanos y ciudadanas en las calles, como ocurrió hace pocos días aquí en Marchena, organizándose en plataformas, organizándose en marea. Y esto tiene que ver además con una situación paradigmática que nunca hemos vivido en Andalucía desde el punto de vista de la judicialización a la que está llegando el comportamiento y esa hoja de ruta que está desarrollando Juanma Moreno con los andaluces y las andaluzas. Recientemente teníamos conocimiento de cómo el defensor del paciente había pedido a la Fiscalía que analizara, que estudiara, que indagara por qué esas colas que se producen de madrugada en muchos centros de salud de la provincia de Sevilla, como en Gilena o en Villamanrique, donde los ciudadanos y ciudadanas tienen que hacer colas para coger cita con su médico de cabecera. Recientemente hemos tenido conocimiento también esta semana como una señora de aquí de la provincia de Sevilla reclamaba al Servicio Andaluz de Salud, mediante procedimiento judicial, 200.000 euros por un año de demora en ser atendido, lo que después sucedió, que era un tumor cerebral, ¿no? Hemos tenido conocimiento también cómo las mareas en Andalucía llevan a la Fiscalía esas listas de espera que son las más grandes de España. Y sobre todo, lo que hemos tenido también conocimiento en Andalucía por primera vez en la historia de nuestra gobernanza autonómica, es que el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla está estudiando esos contratos millonarios, ese desfalco que se ha hecho a lo público, ese traspaso de dinero público a la sanidad privada durante los 2 últimos años sin atender al procedimiento legalmente establecido, sin seguir ninguna norma de control. Un dinero desviado para favorecer, como decía al principio, el hecho de que haya menos pacientes de la sanidad pública en Andalucía y cada vez haya más clientes de la sanidad privada en Andalucía. Decir que no hay profesionales ni presupuesto en sanidad es una falacia, asegura Recio. Eso es lo que está haciendo Moreno Bonilla y lo está haciendo además agarrándose a un relato que es una absoluta falacia, es una tremenda hipocresía cuando dice que hay menos profesionales y menos recursos económicos. Hoy por hoy ahí están los presupuestos de la Junta de Andalucía y los datos que ponen de manifiesto que hay recursos económicos, si no, no se estarían desarrollando esas transferencias millonarias que se están transfiriendo a la sanidad privada. Hay más dinero que nunca en la sanidad pública, en el presupuesto de la Junta de Andalucía, y hay profesionales, claro que hay profesionales. Fíjense que no faltan los profesionales en la sanidad privada, porque muchos se van de la sanidad pública por el maltrato de sus condiciones laborales y encajan perfectamente en la sanidad privada. Por lo tanto, el fin justifica los medios y el fin de Juanma Moreno, de Moreno Bonilla, del gobierno del Partido Popular en Andalucía, como decía al principio, es que los andaluces se conviertan en clientes de la sanidad privada por encima de ser pacientes de la sanidad pública. Desde el Partido Socialista se afirma que seguirán apostando por una sanidad pública y su defensa sobre todo en el entorno rural. El propósito y la motivación de los socialistas pues va a ser el que ha sido siempre: cuidar de nuestra sanidad pública, fortalecer el sistema de sanidad pública en Andalucía y poner de manifiesto, tengamos que ir donde tengamos que ir, como hemos hecho denunciando ante el juzgado, pues ese traspaso sin control de dinero público a la sanidad privada. Seguiremos evidentemente fiscalizando y poniendo de manifiesto y denunciando
este agravio, este destrozo que se está haciendo, este quebranto de la sanidad pública en Andalucía. Y igual que acompañamos hoy a María del Mar, alcaldesa de Marchena, pues hoy por hoy nuestra agenda queda marcada de seguir acompañando a muchos alcaldes y alcaldesas que principalmente además en el ámbito rural donde se está llegando a una situación extrema, porque en el ámbito rural nos quedamos sin cobertura sanitaria, porque aquí no va a venir lo privado, porque aquí no hace negocio lo privado en el ámbito rural. Por lo tanto, con más empeño, con más ganas que nunca, los socialistas tenemos que defender el sistema público de salud y sobre todo en el entorno rural como el de Marchena, el de la campiña sevillana. Según la alcaldesa, el trasfondo de la respuesta de la consejera de Salud es que van a cerrar las urgencias en Marchena, tal y como ha ocurrido con el desmantelamiento de rayos, traumatología y ahora con pediatría. Terminamos la carta que no hay médicos, que es un problema generalizado. Hombre, si se hicieran a los médicos contratos que no fueran de un mes, sin que el médico sepa cuál es el futuro que le depara en una zona, si los médicos tuvieran la estabilidad en una zona, que se le remuneren. Yo estoy de acuerdo en que las zonas de especial cobertura, que en el año 16, repito, se declaró Marchena y los salarios de las zonas de difícil cobertura son mayores que en otras zonas de normal cobertura, pues si hay que poner esos salarios todavía o incentivar con vivienda o incentivar de alguna otra manera a esos médicos, que se haga. Y sobre todo que se le mantenga mínimo 2 años en el sitio, como se hace a los profesores, como se hace a la Guardia Civil, como se le hace a la Policía Nacional. Este colectivo tiene que tener también esa obligatoriedad y yo abogo para que se legisle para eso. Lo que no podemos es en esa reunión decir, hombre, es que los médicos, ¿cómo le vamos a hacer eso? No, mire usted, es que los médicos son servidores públicos y si esta zona necesita médicos, pues tendrán que venir los médicos a la zona donde hacen falta los médicos. Y luego los médicos tendrán todo el derecho a pedir los traslados, pero al menos que haya una estabilidad. Esto es lo que hay que decirle a los marcheneros y marcheneras claramente, es que ya mismo van a cerrar la urgencia, como han hecho en otros pueblos cercanos. La urgencia nos están diciendo entre líneas que las van a cerrar. Pediatras ya no tenemos, la radiografía ya no está, el traumatólogo que venía cada 15 días ya no viene y próximamente cerraremos la urgencia porque lo que nos están diciendo aquí es que o queréis guardia o queréis consulta. Si tenéis guardia los médicos descansan, no hay consulta. Si entráis está todo vacío, están todas las consultas vacías. La primera edil volvió a insistir en el problema de no poder pedir cita previa. Y para pedir cita tenemos que encomendarnos a todos los santos divinos, porque es que es imposible. Yo llevo personalmente 4 meses con la aplicación todos los días para coger cita, imposible. Y tienes que venir a hacer las colas de madrugada que sueltan 4 números a aquel agraciado que los coja. Y ahora si tú tienes que venir a una renovación de baja, a una repetición de receta, pues lo siento, tienes que irte a urgencias, saturar las urgencias, ponerte de mal humor. Los médicos no tienen culpa del mal humor de los ciudadanos, ellos pagan también este malestar sin tener culpa porque están saturados. Y esta es la situación. Y los marcheneros tienen que tener muy claro que nos van a cerrar próximamente la urgencia, es que vamos, seguro. Romero Aguilar anima a los ciudadanos a reclamar y demandar de manera individual el mal servicio de la sanidad y adelanta que se organizarán nuevas movilizaciones para seguir protestando por el desmantelamiento de la sanidad pública y su situación en Marchena. Y aquí ya el siguiente paso, por supuesto, la judicialización, que cada persona demande el recurso que el sistema no le está dando, que se asesore en el defensor del paciente y ponga sus demandas, sus reclamaciones. Y bueno, y si tenemos que hacer una movilización pues más, alzando más la voz y yendo a Sevilla, pues lo tendremos que hacer, porque yo creo que ningún marchenero, ninguna marchenera, sus abuelos, sus niños sin pediatra, yo creo que esto no se puede consentir. Quietos no nos vamos a quedar. Y aquí, insisto, médicos en Marchena hemos tenido siempre, menos desde que llegó la pandemia, incluso antes ya hubo manifestaciones aquí en el centro de salud, en el año 19 y 20, justo antes de la pandemia ya se le estaba viendo la patita al lobo. La pandemia ha venido muy bien para el sistema que tienen ellos pensado en el desmantelamiento del sistema sanitario público. Y ahora ya es que hemos perdido el pudor y la vergüenza, ya es que lo decimos claramente. Ciudadanos que os quedáis sin médicos y sin sanidad pública, iros a la privada. Ese es el mensaje del gobierno de derecha que está gobernando la Junta de Andalucía. Y llevan ya 6 años para 7, o sea que no me puedes decir que no te ha dado tiempo
de prever estas jubilaciones, de prever estas situaciones y de que Marchena pues tenga su médico y sus consultas y sus urgencias como lo ha tenido siempre de aquí para atrás, del 18 para atrás. No nos ha faltado el médico nunca, una semana a lo mejor había un médico de baja, lo normal, pero lo que está pasando aquí es de juzgado de guardia, de juzgado de guardia, y desde luego yo seguiré aquí con el pueblo en guerra, porque esto parece que es una guerra a la ciudadanía. Los ciudadanos ya no se les puede engañar más. O sea, esto está muy claro, lo que están haciendo en Marchena, y que ya lo han hecho en los pueblos vecinos, de cerrar la urgencia, y tenemos todos los pueblos de la Sierra Sur, pues también en pie de guerra, porque les han cerrado su urgencia, y Marchena pues parece ser que es lo que viene después. Así que yo ya pues iremos dando paso. Agradezco al Grupo Socialista del Parlamento y que por favor llevéis pues esa regulación de la permanencia de los médicos nuevos en los territorios de difícil cobertura, que las plazas de MIR que haya sean para esa zona antes que para otra, y que desde luego a Marchena se le dé una solución.